Tenemos en la línea a Ernesto Blume, ¿no? Al ex presidente del Tribunal Constitucional, y a él le damos la bienvenida. Son las 3:40 de la tarde. Doctor Blume, ¿cómo está? Impresiones sobre esta decisión que finalmente ha tomado nuestro máximo ente jurisdiccional en el país. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la llamada. Mis impresiones son positivas. Creo que el Tribunal Constitucional del Perú ha reafirmado su autonomía y su independencia y ha rescatado el respeto a sus propias decisiones, ordenando directamente que se excarcele al ciudadano Fujimori, quien, como sabemos, obtuvo un indulto y posteriormente una sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 17 de marzo del año 2022 que ratificó la validez de ese indulto, declaró fundado el habeas corpus planteado y dispuso su inmediata liberación. Lamentablemente esta liberación se ha demorado más de un año por unos escritos de aclaración que plantearon tanto el representante del Poder Judicial como el representante de la parte demandante, y luego un mandato de la Corte Interamericana que pretendió impedir la ejecución de esa orden de liberación. ¿Ese mandato está vigente, doctor? ¿Perdón? ¿Ese mandato está vigente de la Corte Interamericana? Bueno, desde mi punto de vista está vigente, pero entiendo que ese mandato no es un mandato que el tribunal ha tomado en cuenta para su decisión, y más bien ha considerado que ese pedido es improcedente, ya que la Corte no tiene competencia para ordenar que quien ha sido amparado en su derecho en el ámbito interno, en la jurisdicción nacional, pueda ser desamparado en su derecho por la jurisdicción supranacional. La lógica es distinta, o sea, un ciudadano que reclama ante el Estado peruano y no obtiene justicia puede irse al sistema interamericano en defensa de sus derechos, pero acá tenemos un ciudadano que reclamó ante la jurisdicción nacional y obtuvo una sentencia favorable que amparó su derecho a la libertad individual o a la libertad personal. Y tenemos una Corte que, desnaturalizando su función, le dice no escarceles a esa persona, recurriendo desde mi punto de vista, a un forzamiento de la figura del cumplimiento o del seguimiento del cumplimiento de sus sentencias por parte de la Corte, porque si bien existe la facultad de la Corte de verificar el cumplimiento de sus sentencias, esa facultad no puede irradiar un efecto más allá del propio expediente y del propio proceso. Y aquí tenemos un caso que terminó ante la Corte. Fujimori fue condenado, Fujimori fue encarcelado, Fujimori está cumpliendo su condena, pero luego Fujimori, en el marco de la Constitución del Perú, obtiene un indulto, una gracia presidencial que no está sujeta a condiciones. Y esa gracia presidencial es pretendida cuestionar y anular por parte de la Corte Suprema, que al final se involucra en algo que no era de su competencia y dice el indulto se deja sin efecto. Frente a eso hay un reclamo del ciudadano Fujimori a través de una tercera persona que dice me están afectando mi libertad, yo obtuve mi libertad por el indulto, y se va al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Analiza el caso y dice es fundada la demanda, la Corte Suprema no debió involucrarse en este tema, el indulto se restituye y procede hacia la liberación de Fujimori. Y es frente a este nuevo escenario que viene esta intromisión de la Corte Interamericana. Pero luego, en el 23 de noviembre, el Tribunal Constitucional, con vista de todo ese panorama, ratifica la validez de la sentencia del 17 de marzo de 2022 y dispone que se ejecute la liberación. Y un juez va más allá de sus competencias y dice yo no soy competente, se revela frente al tribunal y le manda el expediente al tribunal, y ahora el tribunal ha dicho procédase a la liberación, y ha ordenado directamente la liberación y ha ordenado que se investigue la conducta de ese juez y le ha llamado la atención.
Entonces, para mí es un caso que ya está cerrado, tiene que cumplirse ese mandato. Ahora, ¿es posible que la Corte también emita algún tipo de pronunciamiento si es que Fujimori en este caso es liberado? Tampoco hacemos caso a eso, o sea, prácticamente en este caso la Corte, según su opinión, ya no tendría más que decir, la Corte Interamericana. Miren, yo creo que la Corte Interamericana se ha extralimitado, o sea, y este es un fenómeno que no solamente se ha dado con el Perú, se ha dado, como lo ha apuntado el doctor Domingo García Belaúnde, en el caso de 5 países y en varias decisiones en donde la Corte interpreta que vía ejecución o supervisión de la ejecución de sus sentencias se puede meter en cualquier ámbito del derecho nacional. Y creo que eso va más allá de los parámetros establecidos en la Convención Americana y en el reglamento de la Convención Americana. Entonces, yo creo que frente a esto, el Perú lo que tiene que hacer es explicar ante la Corte. Lo que ocurre también, y esto hay que señalarlo, que cuando se producen estas situaciones, el Estado peruano no está atento a lo que va aconteciendo en la Corte. Entonces, la Corte recibe básicamente la presión de varias ONGs y algunos organismos defensores de derechos humanos que llegan a la Corte y dicen, no, nosotros representamos a las víctimas y aquí se está afectando el derecho de las víctimas. Como si la víctima tuviese derecho... La víctima tuviese derecho a perseguir hasta la muerte a quien fue condenado en el marco de la Constitución del Perú por un tribunal y luego fue indultado, como si la víctima tuviera el derecho de perseguir a cada uno de los condenados hasta la muerte, como si se tratara de un mandato a muerte, lo cual no es verdad. Y por lo tanto, el influjo que recibe la Corte es de toda esta presión y sin que el Estado peruano explique. Entonces, lo que hay que hacer a futuro es que el Estado peruano tenga un funcionario responsable de la representación permanente del Estado peruano ante la Corte Interamericana y ante la Comisión Interamericana, que esté atento y diga, frente a esta situación, esta es la posición. ¿Me comprende? Sí, correcto, ha quedado perfectamente claro. Muchísimas gracias, doctor Blume, por atendernos.